Este segmento quiero comenzarlo comentándote una historia, que es una historia de una película, la cual me encanta muchísimo porque tiene mucha relación de lo que estamos hablando sobre la comunicación y la expresión. Esta es la película de El discurso del rey. Esta película del discurso del rey está basada en la historia de Jorge VI en Inglaterra. Jorge, cuando tuvo que tomar posesión del trono del rey en ese momento, él tenía muchos problemas del habla, tenía específicamente tartamudez. La tartamudez hacía que él tuviera muchas creencias y pensamientos limitantes sobre él, porque te imaginas, es el rey. Y el rey en ese momento tenía que dar discursos muy importantes porque en ese momento el Reino Unido tenía que entrar en la Primera Guerra Mundial. Y él era responsable en la radio más importante de ese entonces, que era la BBC de Londres, comunicarle a todo el pueblo de la Gran Bretaña de que iban a entrar a la guerra. Sin embargo, bajo muchas dificultades, él, a través del apoyo de un terapeuta que le enseñó muchas técnicas, muchas fortalezas, muchas maneras de poder salir de esos límites mentales, emocionales y físicos que en ese momento el rey tenía, para poder expresarse de una manera que pudo conectar con el corazón y con la mente de todo el pueblo de Inglaterra en ese momento, cuando era muy importante el discurso que él tenía que dar. Ahora bien, quizá tú no estés en un contexto donde vas a entrar en una guerra y te toca decirle a muchas personas la importancia de por qué están tomando decisiones a este nivel. Pero seguramente sí hay cuestiones muy importantes que tú quieres comunicar en este momento que tiene que ver con tu vida personal, tu vida profesional, con tu negocio o con tu equipo de trabajo. Y es por eso que vamos a empezar a ver estas técnicas que pueden ser muy efectivas al momento de tú comunicarte y expresarte de una manera efectiva. El punto número 1 que debes de tomar en cuenta para poder expresarte de una manera correcta es el contexto. El contexto viene en relación a el entorno de tu comunicación o de tu expresión. Y aquí podemos ver varios factores que influyen a nivel del contexto. El primero, podrías decir que es el contexto del tipo de personas. Y aquí voy a poner el ejemplo de algunas personas que consideramos que son grandes comunicadores y personas que se expresan muy bien cuando están en campaña, que son los políticos. Los políticos, cuando hacen su entrenamiento de comunicación, saben exactamente cómo comunicarse con los empresarios cuando van a dar su discurso a un nivel empresarial o cómo se pueden comunicar con las personas cuando van a un mercado popular. Ellos adaptan su comunicación según el tipo de persona a la cual le están hablando, porque no le hablan igual al empresario, como le hablan igual al campesino, como le hablan al ama de casa que seguramente quiere escuchar otro tipo de mensaje. Entonces, en tu contexto con respecto a las personas, tú tienes que saber exactamente a quién le vas a comunicar, quién es esa persona que está frente a ti. ¿Es un ama de casa? ¿Es un empresario? ¿Es un joven que, por ejemplo, quiere empezar a tener ingresos adicionales y tiene una idea y una expectativa de cómo poder comenzar a mejorar sus ingresos? Esa parte de conocer exactamente el tipo de persona te va a ayudar a ti a adaptar tu comunicación a nivel de ese contexto que tiene la persona. Porque aunque todas las personas quizá podamos tener ciertos sueños y deseos, si tú tienes segmentos específicos, te va a ser mucho más fácil y sencillo adaptarte a lo que quieren diferentes personas en diferentes momentos. Y aquí viene otro punto interesante dentro del contexto, que es entender cuál es el medio de comunicación que vas a utilizar para poder emitir tu comunicación. Hoy cada día tenemos variedad de medios y esa variedad de medios hace que el contexto sea distinto y la manera de comunicarte y expresarte también. Si hablamos, digamos, ahora del tema de presentaciones o de unos a unos, digamos que se le llama cuando platicas con una persona o cuando platicas en grupo, puedes hacerlo de manera presencial, cuando tú tienes a las personas frente a ti, tienes a un grupo de personas o tienes una persona sentada en una mesa. Ese es un contexto muy específico porque estás viendo, estás observando y aquí puedes haber expresiones que vamos a hablar más adelante, como por ejemplo el lenguaje no verbal de las personas, que te están diciendo con sus gestos, con sus movimientos, con su tono de voz, con sus expresiones, no solamente de lo que dicen, sino de cómo están actuando en ese momento cuando tú te estás comunicando de una manera presencial con un público en directo. Esa es una forma. Sin embargo, va a cambiar ese contexto
si lo estás haciendo de manera virtual. Imagínate, ahora que hay tantas transmisiones en vivo, tantas transmisiones en directo, en donde quizá no todo el tiempo puedes ver a las personas, sino que simplemente te expresas, algunos te dan el chance de poder observar la cámara y ver qué están haciendo los demás, o simplemente es una transmisión que tú no estás viendo a las personas. Tu comunicación es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque no estás viendo la expresión del otro. Aquí quizá también tiene que haber mucha energía de parte tuya, porque lo único que tú puedes transmitir en ese momento, porque no ves a las personas, sí es transmitir mucha energía, mucho entusiasmo, mucha dedicación, mucho de eso que la persona va a percibir de cierta manera para que tu comunicación sea mucho más expresiva y verdaderamente llegue a las personas. Entonces toma en cuenta muy bien, lo estás haciendo de manera presencial, es una forma, y lo estás haciendo de manera virtual o digital, el contexto cambia totalmente. Ahora, estamos hablando de cuestiones en donde tú te puedes comunicar, expresar, como lo estoy haciendo yo ahora contigo, donde a través de tu computadora, del teléfono, donde me estás viendo, estás escuchándome, estás viendo mis expresiones, y eso me permite quizá impactar de cierta manera porque estoy utilizando no solamente mi lenguaje, sino el lenguaje no verbal. Ahora, ¿qué ocurre cuando lo tienes que hacer en otros medios en donde la expresión no es como lo estoy haciendo ahora? Imagínate un correo electrónico, imagínate un mensaje de WhatsApp o de Facebook. En ese punto, en ese contexto, también tienes que tener mucho la claridad de cómo vas a comunicar, de qué es lo que quieres decir, de plantearte y decir qué quiero transmitirle a esta persona para que ese mensaje sea bien recibido y sea bien comprendido. En mi experiencia, la comunicación cuando es por escrito, entre más corta y más efectiva, mucho mejor. Sé que en nuestros países latinoamericanos tendemos a adornar mucho el lenguaje, a decir mucho las cosas para especificar o decir algo muy claro. Y eso tal vez está bien cuando estamos entre amigos, cuando estamos haciendo esta comunicación en directo, el poder poner ciertos adornos al lenguaje, a las palabras, a lo que decimos. Sin embargo, a veces en medios tan cortos como un WhatsApp, lo más útil es muchas veces el ser claro y directo, de una manera también en donde puedes ser amable, donde puedes ser cordial, pero realmente dirigirte a la persona de donde quede claro y no quede una situación, es que eso yo no lo entendí o no me quedó claro o te entendí otra cosa y luego te das cuenta que el resultado no es el que tú esperabas. Entonces, siempre que vayas a comunicarte, toma en cuenta el contexto, qué medio estás utilizando para poderte comunicar, y cuando tienes esa claridad del medio que vas a utilizar, desarrollas la manera en cómo lo vas a hacer para que seas más efectivo al momento de comunicarte. Y dentro del contexto, es muy importante que tomes en cuenta el momento o el tiempo de tu comunicación. ¿Y a qué me refiero con esto? El tiempo y el momento de tu comunicación tienes que tener muy claro cuándo es que lo estás haciendo. Me explico. No es lo mismo que tú, digamos, si estás en ventas y tienes un equipo, que les hables a inicio de mes cuando quizá lo que estás viendo es la proyección de tus objetivos, tu manera de comunicarte va a ser muy diferente que quizá cuando estás llegando a la quincena o cuando estás llegando a fin de mes, donde tienes que ver si los objetivos se están cumpliendo y si no se están cumpliendo, cómo vas a comunicarte en ese momento, porque es el contexto en función del tiempo. Esto también lo puedes observar no solamente en el mes, sino lo puedes llevar a lo largo del año. No es la misma comunicación que yo puedo estar emitiendo cuando inicia el año, que a mediados de año, que a final de año. Según el momento o el tiempo donde me encuentre, la forma de comunicarme, los mensajes que voy a transmitir van a ser muy distintos en función al tiempo donde yo me esté comunicando. Toma muy claro el contexto y si tu contexto te lo permite, adáptate a ese momento para poderlo hacer de forma eficaz. Y el punto número 2 de las técnicas para poder expresarte mejor es el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es muy importante que tomes en cuenta esto para ser más efectivo en tu expresión y tu comunicación. Cuando estamos hablando de lenguaje verbal, muchos casos las personas le dan la mayor importancia a este punto, a la palabra específicamente, y pocas veces le dan importancia a el tono de voz y a los gestos que acompañan la palabra. Hay algunos estudios que dicen que la palabra en comunicación únicamente tiene un 7% de importancia. El resto de la comunicación, que es el lenguaje no verbal, que son los tonos, el tono de voz,
tiene aproximadamente un 38% y los gestos el 55% de importancia en la comunicación. ¿Qué significa esto? Que la palabra en sí no tiene mayor significado. Tú a una persona puedes utilizar la palabra, imagínate con tu pareja o con tus hijos, le dices, te quiero. ¿Será que estás transmitiendo realmente ese te quiero, como yo lo acabo de decir, con te quiero? Es que la persona no te lo va a percibir, no lo va a recibir porque estás diciendo únicamente la palabra tiene un 7%, pero si te das cuenta, mi tono de voz, mi expresión, la manera en que acompaño esa palabra no está teniendo el impacto porque no lo estoy haciendo de la manera en que puedo tener más capacidad de impactar a través de mi tono de voz y a través de ese gesto. Cuando hacemos entrenamientos en ventas, por ejemplo, nosotros le decimos a personas que agarran el teléfono, telemarketing específicamente, que cuando hagan una llamada por teléfono y estén hablando con el cliente, se sonrían. Dime si tú alguna vez no has percibido una persona que te habla con amabilidad. Lo más seguro es que esa persona, aunque no la estés viendo por el teléfono, pero se está sonriendo. ¿Por qué? Porque su gesto de por sí está acompañando esa comunicación. Es más, en el tono de voz de la persona, tú puedes escuchar si la persona a través del teléfono te está escuchando o no. No sé si te ha pasado alguna vez que tú estás hablando con una persona y le dices, pero ¿me estás poniendo atención? ¿Estás en la computadora? ¿Estás viendo la televisión o qué? Porque percibes que la persona no te está poniendo la atención y quizás solo estás escuchando las palabras, pero también va acompañado del tono y del gesto. ¿Te imaginas si eso sucede en teléfono? ¿Cómo va a ser también de una manera cuando te estás expresando de manera directa y que las personas te están observando y te están viendo? Por eso es muy importante que tú puedas acompañar esa comunicación, eso que estás diciendo, que si te sientes feliz, se te vea en la expresión que estás feliz y que estás motivado y que realmente estás acompañando toda esa expresión, no solamente con la palabra, sino con tu tono de voz y también con todos tus gestos. Es una manera muy impactante que vas a tener si puedes alinearlo todo y ser congruente entre lo que dices y en cómo lo dices. Entonces, cuando hablamos de comunicación no verbal, hay que ser congruentes entre lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Lo que ocurre es que muchas veces nuestra comunicación no es totalmente congruente. El otro día vi una persona con su equipo y les decía que tenían que estar muy motivados, que tenían que estar muy dispuestos a salir, a conquistar el mercado y aumentar sus ventas. Y cuando les decía, bueno, vamos todos para adelante, y hacía esto. Seguramente pudiste haber captado que lo que yo hice cuando dije vamos todos para adelante es que di un paso hacia atrás. Dime, ¿eso es congruente cuando yo digo vamos todos hacia adelante? Porque si digo todos vamos hacia adelante y yo doy un paso hacia enfrente, estoy siendo congruente. Pero si me estoy echando para atrás, la incongruencia es decir, yo no voy adelante, son ustedes los que van a ir adelante porque yo me estoy echando para atrás. Es una incongruencia y eso los niños lo captan muy bien. Los niños son expertos en captar esas incongruencias. Cuando el papá o la mamá le dice, niño, no fumes, y resulta que el niño está viendo que el papá o la mamá se van al patio o se van al corredor a fumar. Esas, digamos, que son las incongruencias que nosotros damos en función de términos de lenguaje. Hay otros ejemplos que te puedo comentar. Una vez haciendo un proceso de coaching con un ejecutivo, me decía que él tenía un negocio fantástico y maravilloso y me decía más o menos la expresión así. Roy, es que yo tengo un negocio donde se puede ganar mucho dinero, tengo una visión muy grande, pero nadie me cree de la visión de mi negocio y no logro convencer a nadie de que el negocio que tengo es fantástico y fabuloso. Si estás viendo mi expresión y si la puedes captar en la cámara, te darás cuenta que cuando estoy hablando de visión, ¿hacia dónde veo? Te estoy exagerando un poco, pero esta persona estaba viendo hacia el piso. Si yo tengo una visión, ¿será que un visionario, imagínate, no sé, un capitán de barco, sale con su barco y dice, bueno, vamos a seguir este rumbo y mira hacia el piso? Bueno, quizá para ver la brújula, quizá. Pero luego cuando levanta la visión, ¿qué hace? Es mira hacia lo lejos, hacia la lejanía. Es esa expresión. Le decía a esta persona y le preguntaba, ¿piensa usted que va a convencer a otras personas de que su negocio es fantástico y maravilloso viendo hacia el piso? Y él hizo la reflexión diciendo, bueno,
no voy a convencer a nadie me va a comprar si yo veo hacia el piso, porque lo que quiero es vender una visión de algo donde se puede generar mucho dinero. Entonces, ¿cómo lo va a comunicar de manera congruente entre sus palabras, su tono de voz y sus expresiones? Y es ahí donde él levanta la mirada, levanta el tono de voz y empieza a hablar diciendo dónde quiere ir y a dónde va a llevar a todas esas personas que está invitando a hacer su negocio. Entonces es lo mismo, tú te tienes que observar y tienes que ver si tienes esa congruencia entre comunicación verbal y no verbal para saber que estás siendo muy expresivo, pero sobre todo muy congruente en cómo te estás transmitiendo, cómo estás comunicando y cómo estás conectando con los demás. Y el punto 3, muy importante como técnica en comunicación, es la flexibilidad. La flexibilidad viene de algo que saben los neurocientíficos, que nuestra mente es flexible. Hablamos de la neuroplasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos cambiar constantemente la manera de pensar, la manera de creer y la manera de expresarnos porque nuestra mente tiene flexibilidad. ¿Qué significa esto? Yo he escuchado erróneamente a muchas personas decir: es que yo me comunico de forma enojada porque así me criaron en mi casa y yo soy enojado. Y por eso mi comunicación es así. ¿Qué está diciendo cuando dice yo soy? Directamente está creyendo que es una persona con una etiqueta muy grande de enojo y realmente no es así. Sabemos que todas las personas podemos ser enojadas, podemos ser muy amables, podemos estar tristes o podemos tener cualquier emoción en cualquier momento. No nos mantenemos siempre en un estado emocional. Por tal razón, esa creencia de que yo soy enojado simplemente es, como decíamos al inicio, una etiqueta. Cuando la persona logra quitarse esa etiqueta, se puede ver que es una persona que quizá en momentos puede ser enojada, pero quizá en otros momentos también puede ser una persona muy amable y muy sonriente y que puede conectar con las personas. Esto significa que si yo me doy cuenta que no estoy conectando con las personas porque siempre me comunico de una misma forma, la flexibilidad me va a permitir darme cuenta que puedo cambiar la manera en que estoy comunicándome con los demás. Y aquí viene un reto muy importante, que es: hazte responsable de tu comunicación. Hazte responsable de tu comunicación. ¿Qué significa esto? Yo ahora me estoy comunicando contigo, ¿sí? Y si no me estoy dando a entender el modelo que te estoy explicando, la responsabilidad no va de que tú tienes que ser el que aprenda. Porque si yo me estoy dando cuenta que no estás aprendiendo el tema o está faltando algo, entonces yo voy a cambiar la manera en cómo me comunico contigo. Voy a cambiar las palabras, voy a cambiar tal vez el contexto, voy a hacer algún tipo de cambio diferente para poderme adaptar a cómo puedo hacer para entrar en tu canal de comunicación y de esa manera que mi comunicación sea más efectiva. Entonces piensa, cuando tú vayas a comunicarte con tu equipo, con alguien que quieras venderle algo o a nivel familiar o personal, tienes que entrar en el canal de comunicación de esa persona y si no lo estás haciendo bien, la que puede cambiar ese aspecto eres tú. Tú puedes cambiar la manera de conectarte con las personas sabiendo que tienes una mente flexible y una mente que es capaz de adaptarse a la diferente forma de comunicarse las personas y utiliza esa cualidad de tu mente, la flexibilidad.